Además, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Si damos paso a una primera consulta. Sí, monseñor, nos escriben a directo@radiomaria.es y le preguntan: muchas veces personas no cercanas a la Iglesia me plantean una cuestión a la que yo no puedo dar contestación por falta de preparación cuando me discuten la libertad del hombre. Si Dios todo lo ve, todo lo sabe, si ve el presente, el pasado y el futuro, ¿dónde queda la libertad humana? Si sabe lo que va a pasar o yo como humano lo ignoro y Dios sabe cómo voy a responder, ¿dónde queda verdaderamente la libertad, mi libertad? Dios se pudo exponer a que la Virgen dijera que no a San Gabriel. Pudo decir que no, pero no lo dijo. ¿Fue Judas esclavo de su destino para que se consumaran las profecías? Pudo no hacerlo, pero lo hizo. Si me pudieran ayudar a aclarar estas cuestiones, incluso algún texto que pueda tener de referencia para poder profundizar personalmente en el conocimiento de Dios, se lo agradecería. Vamos a ver, esta pregunta que hace este oyente es una pregunta seria, que es una de las que más a veces nos ha torturado a muchos pensadores, a muchos filósofos. Si Dios lo sabe todo, si Dios sabe si yo voy a obrar bien o voy a obrar mal, entonces pues yo no soy libre, porque total ya está escrito, está escrito, ¿no?, en la mente de Dios el que yo voy a obrar bien o voy a obrar mal. Total, entonces, ¿para qué esforzarme? Si ya está escrito si yo voy a ir al cielo o voy a ir al infierno o voy a condenarme, pues entonces, ¿qué más dará que me esfuerce, que no me esfuerce? Bien, ese tipo de reflexión es un tipo de reflexión que está como pretendiendo desde nuestra pequeñez, colocarse donde no nos corresponde. Donde no nos corresponde. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros tenemos una perspectiva que no es la de Dios y tenemos la perspectiva que es la que tenemos, ¿no? Y entonces no nos corresponde juzgar como si estuviésemos en la mente de Dios. Pongo un ejemplo. Vamos a ver. Imagínate que hay un helicóptero que está desde arriba, que es como si fuese pues la mirada de Dios que mira desde arriba, ¿no? Un águila que desde arriba lo ve, o sea, alguien que desde arriba ve lo que acontece. Y entonces ve que hay una curva, ve que hay una curva y que tú estás conduciendo en un lugar en el que no debes de adelantar, no debes de adelantar porque está prohibido adelantar, no tienes visibilidad, y tú te pones a adelantar, confiando en que no venga un coche en sentido contrario. Pero si viene un coche en sentido contrario, porque Dios desde arriba lo ve todo, y aunque tú no lo veas, Dios ve que viene un coche en sentido contrario. Entonces, Dios sabe que tú te vas a pegar el tortazo, porque estás adelantando indebidamente donde no te corresponde adelantar, y viene un coche en sentido contrario que tú no lo ves, pero desde arriba ese helicóptero lo ve perfectamente. Bien, el hecho de que Dios sepa que tú te vas a pegar el tortazo porque estás adelantando donde no debes, no quiere decir que tú no estés actuando libremente. Tú estás actuando libremente y estás obrando mal a la hora de adelantar donde no te correspondía adelantar. Luego la responsabilidad es tuya. Y el hecho de que Dios sepa que te vas a pegar el tortazo no te quita a ti la responsabilidad. Es decir, que es que hay que afirmar las dos cosas. Hay que afirmar que tú eres libre y estás adelantando donde no te corresponde adelantar, y hay que afirmar que Dios lo ve desde arriba y ve que te vas a pegar el tortazo. Pero una cosa no quita la otra. El hecho de que Dios sepa no quita que tú seas libre para actuar. Es así, o sea, que es que a nosotros no pretendamos jugar a ser dioses. Yo veo la perspectiva desde aquí, no desde allá. Y yo no puedo aquí obrar sino desde lo que Dios me ha permitido en mi libertad poder ver y poder juzgar. Yo estoy en esa curva, yo debo de ser prudente, aunque tenga prisa,
yo debo decir, en este sitio no tengo visibilidad, luego no me la puedo jugar, no debo pegar, no debo de hacer este adelantamiento y no debo de ser imprudente. Luego, soy yo el que soy libre. Que Dios es omnipotente y lo sabe todo y sabía desde toda la eternidad que tú ibas a utilizar mal ese juicio de prudencia y que ibas a decidir adelantar donde no debías de haber adelantado. Sí, ¿y qué? ¿Y qué? Eso no quita que tú seas libre y que eres tú el que debes de discernir tu libertad y ejercerla prudentemente aquí y ahora. O sea, el hecho de que Dios lo sepa todo no condiciona tu libertad. Dios conoce sin condicionarte, sin quitarte por eso tu libertad. Bueno, ya sé que da una respuesta un poco casera, pero me parece que también igual hay que buscar algún ejemplo de esos que, no sé, pues son un poco así gráficos. Tenemos otra pregunta, Carmen desde Salamanca. Dice, yo estoy en proceso de recién fuerte llamado vocacional por parte de Dios. Me ha dado mucho miedo dar el siguiente paso. Quizá me falta fiarme más de la omnipotencia del Señor. Solo sé que tengo un gran vacío. Espero orar mucho. Deme un consejo, por favor. Bueno, bien, me imagino que esta oyente cuando dice eso, dice, bueno, es posible que haya podido sentir como una llamada de Dios a la vocación, a la vida consagrada, y que en un momento determinado, pues, ha pegado un paso de decir, voy adelante, pero después ha sentido como un vacío grande. A mí eso me recuerda ese pasaje del Evangelio de Jesús caminando sobre las aguas. Cuando Jesús le dice a Pedro, ven hacia mí, camina sobre las aguas. Y al principio Pedro salió de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Pero luego, viendo que soplaba el viento y viendo que le entró miedo, empezó a hundirse y entonces clamó a Jesús y le dijo, Jesús, que me hundo, ayúdame. ¿Qué quiero decir con esto? Que la llamada de Dios, la llamada primera de Dios, hay que cotejarla en el día a día, hay que contrastarla pues con los actos de abandono en Él, sabiendo también que va a haber, ¿no?, momentos de prueba, momentos de despojamiento, momentos de noche oscura, y que uno tiene que poner los ojos fijos en Jesús, porque si no se hundirá. Si uno pretende seguir a Jesús porque recibió una llamada, pues hace X meses, ¿no?, X años, y ya parece que la llamada ya está hecha, y entonces ya aparta la mirada de Jesús, se va a hundir. O sea, la llamada tiene que ser diariamente confirmada en nuestra oración personal, en nuestro proceso de despojamiento. Me parece muy importante que esta persona pues, tenga un acompañamiento espiritual, tenga una dirección espiritual, para que la llamada de Dios no se reduzca a un sentimiento interior de seguir a Jesús, sino que eso después se vaya pues cotejando pues con cosas concretas en mi vida, en cómo rezo, cómo estudio, cómo trabajo. O sea, es decir, ir traduciendo a la letra pequeña, la letra grande. Porque si la letra grande no es traducida a la letra pequeñita del día a día, pues es posible que las llamadas de Dios luego se pierdan. Damos paso a una siguiente llamada. Sí, nos escribe Miguel. Dice, en la profesión de fe declaramos del Hijo que está engendrado, no creado. Aún así, este engendramiento tuvo lugar en un momento determinado. ¿Cómo podemos explicar un tiempo finito determinado con la temporalidad de Dios? Vamos a ver. No es correcto lo que ha dicho el oyente en el correo, de que aún así decimos, no, Dios es, o sea, el Hijo, Jesucristo es engendrado, no creado. Aún así, que haya sido engendrado es algo que ocurrió, ha dicho el oyente, ¿no? Es algo que ocurrió en el tiempo. No es correcto lo que ha dicho. Es decir, la diferencia entre la creación y pues la generación del Verbo ha sido engendrado, es que la creación sí tiene lugar en el tiempo, pero el hecho de que el Hijo sea engendrado por el Padre, eso tiene lugar fuera del tiempo, eso es eterno. La creación es temporal.
acontece en el tiempo. Es más, es que el tiempo y el espacio y el tiempo forman parte de la creación de Dios. Dios cuando crea, crea en coordenadas de espacio y tiempo. Por eso antes de la creación, pues no existía el tiempo, porque el tiempo es una creación de Dios. Igual que el espacio, es una creación de Dios, también el tiempo es una creación de Dios. Sin embargo, que el Hijo es engendrado por el Padre, eso es eterno. Recordad que yo he dicho en este programa que es que el Padre es tan eterno como el Hijo. El Padre no es antes del Hijo. El Padre es desde el momento que es el Hijo, y no es desde el momento, sino desde el hecho que es el Hijo. Porque hay Hijo, hay Padre, porque hay Padre, hay Hijo, si no, no existiría. Es decir, que el ser engendrado está fuera del tiempo, es desde toda la eternidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.